Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? El placer de saludarles. Mi nombre es Martín Pipa Sperati. En esta oportunidad vamos a hablar con una persona importante. Despacho Play viene abordando diferentes situaciones que tienen que ver con la institucionalidad. Y nos parece clave, nos parece importante hablar de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe. Y por eso ha venido aquí a los estudios de Despacho Play Clara García, que es su presidenta, la presidenta del cuerpo. Clara, ¿cómo le va? ¿Cómo Hola, ¿qué anda? tal Martín? Qué gusto estar acá, bueno, y con todo tu equipo. Bueno, ¿todo bien? Todo ¿Todo, bien, todo, todo excelente. tranquilo? Sí, sí. Bueno, Pedí las disculpas del caso que llegué un poquito tarde. A no mí me pasa gusta nada. ser muy puntual. Creo que forma parte también del respeto hacia los demás. Pero bueno, estuvo visitando nuestra legislatura el embajador de Italia. Ujú. No es frecuente que embajadores vengan al interior del Ok, país, entonces era importante estrechar esos ok, lazos. qué importante esto. Y digamos, ¿qué se llevó? ¿Cómo fue? ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, la necesidad de interactuar lo hacemos desde lo cultural, Ujú. desde las raíces históricas, desde toda una trayectoria que Argentina tiene respecto a sus orígenes Ujú. muy mayoritariamente italianos, junto con los españoles, por supuesto, pero ahora hay oportunidades reales de intercambio. El acuerdo con la Unión Europea nos tiene que presentar una oportunidad de mayor desarrollo, es decir, de aquello que nosotros producimos y fundamentalmente de aquello que, como decimos, que tiene valor agregado, o sea, que ha generado empleo argentino, Ujú. pueda exportarse, Ok. no el grano en crudo, no la carne sin procesar, en fin, no los materiales en sí, sino los productos que han llevado empleo, han llevado trabajo y en este caso santafesino. Usted sabe, Clara, que aquí en Despacho Play, nuestro analista internacional, Cristian Rion, Ajá, venimos analizando todas estas cuestiones de comercio internacional e importancia de Santa Fe en sí. insertarse al mundo. Y precisamente, sin entrar en detalle obviamente, precisamente hablábamos del biocombustible, Ah, esta situación de la sí. Unión Europea que está calificando como ILUC, que está planteando algunos temas medioambientales y que podría obturar la posibilidad de importar el biocombustible nuestro a base de soja. Estamos con un riesgo altísimo de que Sí. eso ocurra. ¿Por qué? Porque nuestro país, por una decisión del gobierno nacional, ha achicado el corte, es Mm. decir, la cantidad de biocombustible que necesariamente tiene que haber dentro del total de comparado a los combustibles Mm. fósiles, Ujú. que lo sabemos, son los que no son ambientales porque se terminan. Claro. Están tomando de la naturaleza combustibles que se van a terminar. En cambio, el biocombustible en nuestra zona es un desarrollo productivo importantísimo porque es un derivado en especial de la soja, pero Ujú. también de biomasa de otras características, que es sano, es saludable, es respetuoso dentro del ecosistema, pero la verdad que te tengo que decir que ganan los lobbies patagónicos de las Mm. provincias que tienen los combustibles, digamos, la nafta u otros combustibles Ah. fósiles. Ok, y eso hace que perdamos o potencialmente podamos perder terreno. Perdemos terreno sobre todo en algo, Martín, que fíjate Mm. qué importante. Nuestra nación ya se había comprometido y había dado pasos de avanzar estratégicamente, escalonadamente, en ir subiendo el corte de Claro. biocombustible. Pero fue para atrás. Entonces vos tenés empresas, algunas de gran porte y otras pymes, que han invertido en maquinaria, en equipamiento, en capacitación de su gente para un biodiesel, para un biocombustible que Y hoy, hoy hay una y, incertidumbre ¿me ahí. entendés? Claro, Mm. entonces muchos han dejado hasta de Mm. producir. Qué lamentable, porque es una oportunidad que estamos perdiendo a contramano del mundo. Claro, claro. Bueno, obviamente eso entendemos que el ministro Puccini está arriba de Sí, esa cuestión, lo ¿no? está, lo sé. Ujú. Diputada, ¿cómo está la relación en cuanto, bueno, inició el proceso de sesiones de este año? ¿Cómo se viene proyectando? ¿Qué me puede, a grandes rasgos, contar de cómo viene trabajando la Cámara? Bueno, muy activa. Empecemos por el comienzo. Siempre el inicio de sesiones ordinarias era el 1 de mayo, Es ¿no? cierto, sí, sí. Como costumbre de las viejas épocas de la antigua incluso Constitución Nacional que Ujú. empezaba el 1 de mayo. Santa Fe llevaba 40 años de demora de su reforma constitucional
Y ahora, con el cambio que aprobamos en el 2025, las sesiones empiezan el 15 de febrero. Ok. Así que ya ese día el gobernador dio su discurso y desde esa fecha que podemos votar autónomamente todos los proyectos de ley que querramos, sea que vengan del gobernador o sean iniciativas de los propios legisladores. Y la verdad que se ha trabajado y mucho, siempre con el espíritu de apertura que hemos tenido, quizá te diría ya percibiendo que se acercan tiempos, en fin, más de Sí, definiciones electorales, etcétera. electorales y bueno, algunas de esas cosas pesan, por supuesto, estamos en un ámbito político, pero siempre con mucho respeto y con mucho diálogo. Te diría la ley más importante que hemos votado en estos escasos meses, es una de las claves de la reforma constitucional, que fue la Ley Orgánica de Municipios. Es decir, darle a los gobiernos locales, al territorio que está tan cerca de la gente, un rango constitucional fuerte, potente, para las grandes ciudades con autonomía, para las ciudades de mediana escala pudiendo unirse en áreas metropolitanas que apalanquen la gestión de sus residuos sólidos urbanos, el transporte, lo medioambiental, la salud y la educación que van y vienen de una localidad a otra. Y te diría, para las más chicas, como uno de los grandes cambios, que ya no serán comunas sino municipios y ya no tendrán presidentes comunales electos cada 2 años, sino cada 4. Ah, ok. Todo con una sola reelección, que eso también es importante. A ver, Claro, porque democratiza, ¿no? y te amplía. El no tener reelecciones indefinidas hace que nadie se sienta dueño de la banca ni del sillón ejecutivo que ocupe. Digo, que apure a lograr todo lo posible porque su tiempo es acotado y que sepa que hay generaciones nuevas, personas diferentes, miradas distintas, que también hacen más rica la convivencia democrática. Ok, Clara, usted sabe que el señor Oscar Blando, constitucionalista, abogado, Sí. estuvo aquí en los estudios de Despacho Play y planteó esta cosa de, bueno, dentro de la reforma, en términos genéricos, hablábamos de cosas positivas, negativas, y él decía, qué lástima que en el Senado no se consagre esta paridad. ¿Usted piensa lo mismo? La paridad de género, Sí, me refiero. claro, es un ámbito más difícil. No estoy de acuerdo, pero digamos, pongamos las argumentaciones Ok, que se escriben. Es más difícil porque se elige un solo senador o senadora por cada departamento. En cambio, en las listas de diputados y diputadas somos 50 claro. y se van alternando mujer, varón, o varón, mujer, según quien la encabece. Es una lástima porque la realidad de la política, si bien ha tenido mucho avance en los términos de paridad, hoy las mujeres ocupamos la mayoría de los lugares estratégicos, pero fíjate qué significativo, que aquellos donde hay solo uno, Claro. hoy lo vemos en la Cámara de Senadores, de 19 hay 18 varones y solo una mujer, que además fue la suplente de un senador que ocupó otro lugar, con lo cual hay un sesgo masculino todavía enormemente fuerte, así que, como a mí me gusta decir, a las mujeres no solo animarse a participar, sino a liderar. Ok. Rompamos ese nuevo techo de cristal que hoy es distinto a aquel de los años 70, de los primeros logros, pero todavía sigue habiendo un fuerte sesgo masculino en las grandes decisiones de Mirá orden qué político. dato que está esgrimiendo. ¿Usted es la primera presidenta de la Cámara de Diputados en la historia? Sí, en la historia democrática, exactamente. Y lo hago, Martín, primero con un enorme orgullo, como no lo voy a decir, pero también con una enorme responsabilidad por todas las mujeres que abrieron camino antes y por los caminos que me toca a mí en mi responsabilidad de abrir. Yo tengo un doble carácter en mi presidencia. Por supuesto, desarrollar muy bien el rol de presidente porque sostener, en fin, los acuerdos, la convivencia y una gran cantidad de trabajo es el rol de cualquier persona que presida la Cámara, pero cuando lo es una mujer, tiene también que tener en claro que hay varios caminos por abrirse aún y que tenemos que colaborar en eso. Por ejemplo. Bueno, lo hablábamos, cuando hay un solo lugar sigue siendo masculino. Cuando hay decisiones, voy a usar una palabra de la jerga política, de rosca política, Ok. ese ambiente sigue siendo masculino. Cuando hay roles, te diría, de la economía o de la producción
o en sí de la política, ahí es donde más masculinidad se advierte Claro. todavía. En cambio, la mujer ocupa en general más lugares similares a los tradicionales de cuidado, de educación, de salud, de protección social. Entonces, bueno, también es interesante machear eso, Claro, ¿no? tratar de romper esa cosa establecida, es decir, Esa ¿por qué una división. mujer no puede estar al frente de Sí, economía, sí, etcétera, ¿no? exactamente. Bueno, en nuestra Cámara la verdad que sí lo tenemos. Por Ujú. ejemplo, la Comisión de Presupuesto está presidida por una valiente mujer, colega, contadora, Jimena Sen, diputada del interior de la provincia, y nosotros también tenemos, bueno, nuestra presidenta de la Comisión de Acuerdos, la Comisión Política por excelencia, es Leonela Catalini, Ujú. también diputada, en este caso Rosarina, de mi espacio político. Estamos avanzando, pero Mm. bueno, son las batallas que aún quedan por dar. Ok, la rosca política, ¿no? Sí, Es también liderada por varones. ¿Por qué cuesta romper eso? porque en todos los ámbitos de la Mm. vida el poder no se regala, el poder se gana. A mí me gusta pensar en ganarlo de una manera respetuosa, pero bueno, como en todo, ¿no? A Mm. veces hay que ponerse un poco firme para Mm. eso. Y quizá hay todavía una, en fin, algo ancestral que nos viene en el cual la mujer no se siente tan cómoda en el conflicto. Ah, ok. Hay una comodidad masculina en la pelea. Ujú. Vuelvo a decir, la pelea La en los buenos pelea en términos, sí, términos, sí, sí, ¿no? sí, sí, Dialéctica, sí, sí. que todavía para algunas mujeres da un lugar de mayor incomodidad. Ujú. Pero bueno, eso en las muchachas jóvenes se está superando de una Ujú. manera muy, con mucha más normalidad que lo que pasó en la generación en la cual yo era joven, y siempre lo cuento. Yo ingresé a la política con 29, ingresé con 20 y pico, pero tuve mi primer cargo público con 29 años y de ahí para acá, en todos, fui la primera mujer que Mm. lo ocupó. Qué bárbaro, qué increíble, ¿eh? En Rosario Qué bárbaro. primero, en la Cámara de Diputados después. Siempre el rol que tuve, Ujú. fui la primera mujer. Entonces quiere decir que todavía Que hay se caminos puede, por recorrer y que seguro. por supuesto se puede. Seguro. Clara, usted sabe que muchas personas que se han sentado aquí ante la pregunta recurrente de cómo es usted como, como, digamos, titular de la Cámara de Diputados y Diputadas en esto de lograr acuerdos y Sí. consensos, me han hablado muy bien de usted. ¿Cuál es esa impronta que usted le imprime para llegar a esos acuerdos? Bueno, primero tener un excelente equipo, Ujú. porque yo formo parte de un bloque, el bloque socialista, y de una trayectoria y de un aprendizaje. He tenido el privilegio en la vida de aprender directamente al lado de Guillermo Esteves Boero primero, que falleció muy joven, de Hermes Wiener después. Ujú. Mira, yo tenía mis reuniones políticas en la mesa del comedor de Hermes, en realidad Claro. con su primera señora, que era economista, pero nos conocemos desde que yo era muy jovencita, y por supuesto con Miguel Lifchitz después, que fue mi compañero partidario y mi compañero de vida y mi esposo. Y ellos siempre fueron respetuosos, escuchando al otro, entendiendo que la mirada diferente enriquece porque te da una pintura de la realidad que es mucho más real. Mm. Cuando uno solo escucha a los que piensan igual que uno, terminás confundiéndote, porque además hay como un círculo vicioso que te consolida esa Claro. opinión. En cambio, cuando vos escuchás a todos, decís, bueno, hay gente que ha votado otras opciones y mi rol como presidenta es respetarlos. Por supuesto que hay responsabilidad política con el gobernador y que uno intenta lo más posible, y hay un punto donde, Ujú. bueno, tenemos que votar porque las leyes se precisan, y vaya que sí han sido importantes las leyes que votaron. Pero por ese lado viene mi característica. Ok. Clara, usted participó de la reforma constitucional, aspecto importantísimo para ordenar la vida de las y los santafesinos, y hay en este momento un proceso clave para regular a través de las leyes precisamente esa Sí. Carta Magna. ¿Cuáles son esos proyectos que se van a trabajar durante este año y el año que viene? Bueno, yo te nombré recién la Ley Orgánica de Municipios, pero creo que es una mesa de tres patas. Mm.
A esa hay que también sumarle los votos de un nuevo régimen electoral y de un nuevo régimen de coparticipación. ¿Por qué? Porque hay maneras distintas para elegir y porque hay responsabilidades diferentes que necesitan los recursos adecuados. Ninguna de las dos es sencilla ni inocua y nos va a llevar un diálogo, en fin, potente a lo largo de los próximos meses. Y te diría, después quedan la ley de educación, la ley de salud, pensando en las cuestiones cotidianas, Sí, claro. leyes referidas al cambio en la justicia. Pensá que el régimen penal, que tan buenos resultados está dando al achicar, digamos, la inseguridad y la violencia, cambió la pertenencia del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, ahora son órganos extrapoder, no dependen del Ministerio de Justicia, perdón, no dependen de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, todo eso requiere una cantidad de leyes que cambian la manera de actuar, digamos. Así que por ahí creo que van a estar las principales. Bueno, pienso en esto que ha sucedido en San Cristóbal, Tremendo. trabajar muchísimo en temas de salud mental, Sí. en temas de educación, ¿no? Sí. Y en una realidad que para muchas mamás y papás se les escapa de las manos por desconocimiento, porque nosotros fuimos criados en un cuidado que tenía que ver con que no había ningún peligro adentro de casa. O si los chicos se juntaban con buenos amigos, ya estaba y punto. Claro. O sea, de pronto uno estaba atento a que no tuviera una relación de amistad o de cercanía con alguien que, en fin, a la familia no le gustaba. Ahora eso se hace de una manera que los papás no lo ven. Sí, El chico difícil. puede estar en su cama, en su habitación, que uno siente como segura, interactuando virtualmente con gente peligrosa. Sí. Y no estamos preparados para conocer eso. Entonces, creo que hay que prestar mucha atención, dialogar mucho con los chicos. Apenas uno... Porque uno como mamá, como papá, olfatea cuando... Claro. A lo mejor no sabe definir qué, pero olfatea que a tu hijo algo le pasa. Bueno, intentar hablar con otros papás, con los docentes, con algún profesional amigo. Sé que el Ministerio de Educación se está poniendo muy al hombro esto, y es una realidad que además es mundial, porque viste que muchos de estos chicos, volviendo a lo de San Cristóbal, admiran, entre comillas, casos similares que se han producido en Estados Unidos y demás. Y bueno, este mundo global tiene lo bueno y tiene lo malo. Totalmente, es el tema de cómo se administra. Ahora, Clara, Branicic dio en su informe de gestión, la titular del MPA, datos contundentes y les pidió a ustedes que legislen sobre las redes sociales para adolescentes. ¿Coincide con lo que dice la doctora? Sí, hay que conversarlo, porque hay experiencias de todo calibre en el mundo, desde las más permisivas hasta las absolutamente prohibitivas. Claro. Y la verdad que se ha visto que lo prohibitivo... Eso genera quizás otra cosa, ¿no? Te genera vericuetos donde los chicos entran igual. Entonces me parece que sí, que es correcto regularlo. Por supuesto que es correcto regularlo. De hecho, la provincia en estos días presenta una app para que los chicos no puedan apostar, porque esa es la otra. Claro. Hoy, con el celu, tenés acceso a una cuenta de pago y tenés acceso a lo que antes era ir a la casa de lotería a jugarte un numerito. Bueno, entonces... Está todo tan a la mano. Tan a la mano. Claro. Entonces, bueno, una app para impedir, mejor dicho, está bien pensada, porque te permite decir cuáles son las páginas permitidas y no poder acceder a las otras. Pero bueno, es un camino que se está transitando. Ok. Quiero llevarla un poco a la política y preguntarle qué es lo que ve en la figura de Maximiliano Puyaro como gobernador de la provincia. Un hacedor nato, un hombre enormemente trabajador. Él siempre va a sus orígenes. ¿Qué definición? Es un hacedor nato. Sí, sí lo es. Es un hombre que se levanta muy temprano y te puede estar escribiendo un WhatsApp a las 6 de la mañana y se acuesta muy tarde. ¿Le ha pasado que...? Por supuesto. Y que además hace que su equipo sea así también.
yo trato de ser una persona que responde muy rápido, por sí, por no, en fin, déjame verlo, pero trato de responder. Y Maxi lo hace, que uno dice, un gobernador, pero tiene la amabilidad de interactuar. Y ha formado equipos muy sólidos. Le tocó iniciar un proceso muy duro con la inseguridad, que creo que llevó mucha energía puesta, y hoy es una segunda etapa del gobierno y de su persona puesta en los temas de la obra pública, del desarrollo productivo, de la relación con la gente. Es un hombre que yo lo acompaño a tantas actividades, tiene una relación muy de mano a mano. Ok. ¿Esa la Lifchit? ¿Esa la Miguel? ¿Su forma de trabajar? Tienen cosas, bueno, él siempre dice que así como Alfonsín fue su padre político, Miguel fue su padre de gestión. Claro. Miguel era un hombre enormemente de gestión, lo fue desde muy joven. Quizá no había venido de la experiencia parlamentaria, sino siempre tuvo cargos ejecutivos en Rosario. Miguel era un hombre enormemente estratégico, podía estar viendo la baldosa floja bajo su pie, pero estaba viendo un plan de cómo transformar y crear futuro y podía ir y venir. Y además te decía que la baldosa estaba floja y lo podía llamar al director de, no sé, de la vía pública. Él lo llamaba. Sí. Y si al día siguiente pasaba y no estaba arreglado, lo volvía a llamar. Che, no me lo escuchame. No está arreglado. Con lo cual también hacía que su gente fuera detallista, vuelvo a decirte, en lo inmediato y en lo que la gente necesita hoy, pero al mismo tiempo fue el que miró en el mundo qué nuevas cosas había, el que creó el plan estratégico, el que pensó la descentralización del Estado. Digo, fue el primer político que tuvo Facebook. Uno lo piensa ahora, pero hace 20 y pico de años era muy novedoso, y como intendente de Rosario lo hizo. Ok. Perdón, y contestaba todo lo que le escribían. Por eso es que quienes hemos aprendido de él también tratamos de hacerlo. Miguel contestaba todo. Todo. Yo a veces Todo a todos. los domingos a la tarde él estaba con su mate, tiqui, contestando siempre. A todos, digamos, por WhatsApp, a través de correos, todo. El Facebook contestaba, no solo los que tenían a gente su propio que no lo celular. no... Sí, y a veces íbamos a ver a alguien, llegábamos a un pueblo y él iba a ver a alguien que le había pedido algo. Y creo que eso es, mira, es muy bueno para que no te nuble el palacio, ¿no? Entre comillas, que no te nuble la burocracia, la estructura, el expediente, el decreto, ¿viste? Nada, te pueden estar diciendo que todo está bien y de pronto el vecino te dice esto no. Está pasando otra cosa. Claro. Y está bueno ese de vuelta. Ok, Clara, ¿resolvió bien Puyaro la caja de jubilaciones a nivel nacional? Porque hubo planteos de parte del perotismo que esta suspensión no le conviene a Santa Fe. Primero que no está resuelto, que eso es lo importante, es un tiempo que se toma dentro de la acción judicial, que la acción judicial sigue. En ese tiempo la provincia empieza a pagar lo nuevo y se plantea un tránsito para acordar la deuda vieja. La verdad que ni Perotti ni su gobierno tienen ninguna autoridad para hacer una crítica porque ellos tampoco lograron ese pago. Y además, cuando lograron... Acá un poco se confunden dos juicios. Había un juicio por la coparticipación que había empezado Wiener, y está este otro por el complemento. Sí. Claro, aquel era una retención de la coparticipación y este es por lo que te tienen que pagar porque Santa Fe no le cedió su caja de jubilaciones ni lo hará a la Nación como sí lo hicieron otras provincias que se desvincularon y la Nación les paga. Digamos que ambos tienen que ver con las jubilaciones, pero tienen origen distinto. Y nosotros criticamos duramente que el acuerdo que en su momento hizo Perotti tenía dos problemas. El primero, que se cobró en bonos, que fueron bajo la par, que los entregó a los municipios, que para ellos era muy dificultoso hacerlos efectivos, y que además se había firmado un acuerdo con la vieja AFIP, hoy ARCA, muy oneroso, al cual nosotros nos opusimos porque era para intercambiar información, una cosa que no tenía sentido, y la Cámara dijo que no. Así que, como digo, no es que ya esté arreglado, es un impasse del espacio judicial, un impasse administrativo para encontrar un punto. Ojalá se encuentre y si no, vuelve al juicio. Muy bien. Clara,
¿Cómo me explica? Aquí ha estado Baclini, Rafael Gutiérrez, diputados, diputadas, etcétera. La pregunta, usted es de Rosario. Sí. Es de Rosario. ¿Cómo me explica que en el gobierno de Perotti se vivía de una manera en términos de inseguridad y ahora de otra, donde la familia está de nuevo en las calles? Porque hay mucho y muy buen trabajo. Mucho y muy buen trabajo. La seguridad no se maneja a control remoto ni desde un escritorio. Eso Ni así, tampoco antes se hacía así. Bueno, no se estaba en el territorio. Ah, Ni tampoco con voluntarismo. Entonces, creo que Puyaro, y yo te decía, al principio tuvimos tantas leyes, organizó todo y todo junto. Modificó cuestiones de la justicia y del MPA en especial. Modificó la presencia de la policía en la calle, con equipamiento y con órdenes muy claras y con sistemas de trabajo muy claros. Modificó el servicio penitenciario, desde donde se continuaba con el delito, aunque estuvieran presas las figuras más importantes de las principales bandas. Encontró una buena relación con la nación para articular los delitos federales. Y además nos sentó a la mesa a todos los legisladores en una Junta Provincial de Seguridad que periódicamente se reúne. Y esto te va dando un insumo de ir mejorando, porque ninguna de las patas por sí sola lo podía solucionar. Claro. Había que hacerlo todo junto. Y frenado esa tragedia de los homicidios primero, hoy podés ver, mejores patrulleros, más tecnología, esto del lince, de que con la inteligencia artificial, mira, la verdad que está bueno, ojalá todos pudieran verlo. La policía tiene conocimiento de que un señor delgado de buzo verde, ahí está, que le dicen Pipa, anduvo por tal calle a tal hora y parece ser un presunto sospechoso, sí, al menos, sí. Bueno, con la inteligencia artificial, con todas las cámaras disponibles, te encuentran todos los señores de buzo verde y pueden seguirle el rastro. Estoy dando un ejemplo muy sencillo. Interesante porque esclarece pero hechos. Eso se puede hacer con autos, con patentes, con personas, en fin, tiene una ductilidad para encontrar. Pero bueno, se fue de mayor a menor, se fue del freno fuerte a la banda delictiva, que además se trabajó en esto. Antes los fiscales, uno tenía vamos a seguir con que vos seguís siendo el sospechoso. Sí, ahí está. Habías robado en tal lado o habías tenido un delito en tal lado, tu causa la llevaba un fiscal. Okay. Pero después hiciste otro delito en otro lado y la llevaba el otro fiscal. O sea, tenía dos. Tenías con dos causas y distintas. Después tenías una con un secuaz, un socio, y a ese socio le hacían el juicio, pero nadie sabía que también estabas vos. Esta tarea de unificar y de trabajar más inteligentemente permitió desentrañar muchas causas que estaban sin solución. Te permite conectar. Es como una historia clínica de... Exactamente. Mirá qué interesante. Y además armar pautas, de una causa se deriva a la otra y se asocia. Está trabajado muy inteligentemente. Ya la justicia no es solo para que un juez y un abogado digan es culpable o inocente. Hoy necesitas especialistas en delitos económicos, especialistas en informática, te diría hasta sociólogos que entiendan relaciones que existen entre las bandas delictivas y toda esta interrelación ejecutivo, legislativo, justicia, provincia, nación y te diría municipios también, porque no todo es lo punitivo, también vos tenés que abrazar a las familias de las víctimas, a los barrios que han sufrido la violencia, llegar con servicios y pacificarlos y tener allí mejor su escuela y mejor su centro de salud y un registro civil Sí, toda una serie de cosas que hacen al funcionamiento de una comunidad. Por eso, como te digo, había que trabajar mucho
y muy bien. Y en ese marco, usted mencionó que Puyaro solo no lo podría haber hecho sin, en este caso, el acompañamiento del socialismo, por ejemplo. Bueno, el socialismo es la bancada mayoritaria que le ha dado su apoyo porque estamos convencidos y formamos parte de esta coalición que es Unidos. Por supuesto, aportando cuestiones. Uno nunca lo hace a libro cerrado y me parece que eso es bueno. Decir, mira, nuestra experiencia, fíjate que aportemos esto, fíjate que nuestra postura, incluso ideológica, porque a todos los partidos nos pasa sentir que hay mayor o menor comodidad en un tema, y creo que siempre han sido muy valorables nuestros aportes y marca como una identidad de construir, aun cuando haya disenso en algún punto. Ok, Clara, ¿qué me puede decir de Javier Milei, del presidente de la República Argentina? No, creo que es un hombre que llegó al poder con mucha gente desilusionada de la política nacional anterior, fundamentalmente de un kirchnerismo que durante décadas no fue eficiente, no bajó la inflación, no permitió generar empleo, tuvo actos de corrupción tremendos. La gente sintió un gran rechazo mayoritario y dijo, elijamos algo distinto. O el menos peor. Creo que en ese algo distinto es alguien que tiene una enorme falta de respeto por quien piensa diferente. Es un hombre que introduce la grosería como manera de relacionarse y que si bien uno podría decir, bueno, hay una baja de inflación, por supuesto, no tenemos más el 30% o el 25% de aquel mes de inicio, pero en el mundo un 3% mensual sigue siendo una inflación potente, sobre todo... Y más con recesión. Bueno, ahí va, sobre todo para el que no le aumentan el sueldo, en su empresa se vende menos, o su microemprendimiento vende menos, o cerró. O el dólar planchado para que no haya inflación hace que tu empresa deje de ser competitiva y te entren productos muchas veces subsidiados, muchas veces con trabajo no digno en otro país y que, interfieren en la posibilidad de seguir vendiendo acá. Ok, usted sabe que habla un poco del mensaje que emana una figura como Milei de ahí para abajo. Sí. ¿Cree que es, con independencia de su relación con los periodistas, cree que es peligroso? Es peligroso. Hace una semana que está cerrada la sala de periodistas en la Casa Rosada. Y yo puedo asegurarte, he formado parte y he estado muy cerca de los principales decisores políticos. Y sí, a veces el periodismo, permítame decir, molesta, vamos a decirlo en términos de decir, che, mira, están opinando algo que no me gusta. Bueno, pero son las reglas del juego y es muy correcto. Y en general, cuando uno toma un poquito de distancia, siempre es enriquecedor, porque te alimenta a que lo hagas mejor, a que des la discusión. También creo que hay menos periodismo independiente, como lo hemos aprendido hace décadas atrás. Quizá hoy hay mucho periodista militante de un lado y del otro que te muestran, vos mirás un canal y es una Argentina y mirás otro canal y es a la Argentina totalmente al distinta, unísono, al mismo tiempo, pero hay mucho periodismo muy bueno y de ninguna manera se lo puede ni atacar. Quiero en esto hablar de una santafesina, rosarina, como Luciana Geuna, al cual el presidente festeja una foto con inteligencia artificial, con traje de preso norteamericano y esposas, a una periodista de un calibre excepcional. ¿Puedo hablar con ella? ¿En su rol como diputada? Le he dejado un mensaje. Okay. Sí, lo había hecho cuando tuvo un problema de salud hace unos meses y le he dejado un mensaje. Pero bueno, está cerrada la sala de periodistas. Digo, eso nos acerca a gobiernos autoritarios. Creíamos que estaban absolutamente superados. Ni en la dictadura hubo semejante... Sí, ha habido cosas mucho peores, no quiero minimizarlo, ha habido cosas mucho peores, pero esto no se ha visto en la democracia. Okay. ¿Y usted cómo se lleva con nosotros, con los periodistas? No, excelente, creo que soy una persona de teléfono abierto, a veces no puedo hacerlo de manera personal, pero todos tienen los de mis colaboradores y ellos tienen la consigna de siempre responder también, por supuesto. Okay. Clara, se dice por allí en esto de la rosca que la Libertad Avanza podría ingresar a Unidos. ¿Lo ve posible? Me parece tan prematuro. Mira, yo antes te nombraba a Hermes Wiener, que era un hombre
raro en la política, porque a él le gustaba gestionar, solucionar. Yo digo, si a él, 1 año y medio antes de unas elecciones, alguien le viniera ya con, en fin, con todo este rum rum, te miraría tan mal. Y yo creo que la gente lo que está esperando es que nos dediquemos a gobernar los que tienen que gobernar, a legislar los que tenemos que legislar. Es absolutamente prematuro. Si vos me preguntás, mi mirada de La Libertad Avanza es absolutamente contraria, porque creo que es la que trajo que muchas personas discapacitadas no tengan cobertura, que la universidad esté pasando el peor de sus momentos económicos con enorme riesgo, que el que tiene trabajo vea la dificultad de llegar a fin de mes si lo tiene o el riesgo de dejar de tenerlo, que hay derechos ganados desde esta falta de respeto a periodistas, a mujeres, a disidencias, que nos alejan mucho de la Argentina que queremos. La falta de obra pública, tener en la provincia de Santa Fe absolutamente pulverizadas la 34, la 33, la O12, la 11, con los impuestos que los santafesinos siguen pagando y que van a la nación. Entonces creo que estamos tan distantes. Y si Puyaro decide incluirlos, ¿ustedes qué pensarían? Te podés imaginar que yo no puedo hablar de nada que el gobernador no haya dicho, ni siquiera animarme a interpretarlo, pero creo conocerlo muy bien. Ok. Por último, Clara, ¿tiene alguna, digamos, no sé, alguna postura respecto de Adorni? Bueno, hoy precisamente está dando su informe de gestión en la Cámara de Diputados, casi como un show circense, ¿no? En esto de que un presidente vaya. Digo, es como que hoy el Estado Nacional no trabajó, es una cosa increíble, a través de sus ministros, ¿no? Sí tengo postura, por supuesto. Creo que se están probando hechos de corrupción tan graves como aquellos a los cuales se quería combatir con este gobierno. Y además, con una manera tan de falta de respeto hacia el resto de las personas, cuando pretende que le tengamos lástima porque trabajó mucho en Nueva York con su señora al lado, cuando se burla rotundamente al adquirir propiedades que quien le presta la plata son señoras jubiladas. Digo, parece, como vos decías, un sketch, y hoy, teniendo el cargo tan importante que tiene, un jefe de gabinete tiene que dar explicaciones de cosas serias, no puede convertirse esto en un show. A mí me da muchísima pena. Y no digo que la política tenga que tener traje y corbata y señores serios. No. Podemos ser varones y mujeres muy amables y muy disruptivos, pero no con falta de respeto, no con corrupción, no con engaño a la gente. Pensaba en el ingente gasto, ¿no? En esto de blindar el Congreso, digo, es una cosa, ya en eso nomás, ¿no? Es como una falta al respeto a la ciudadanía. Totalmente. Bueno, voy a nombrar a Birner por tercera vez, porque ¿qué hizo él apenas salió electo gobernador? Quitar las vallas de adelante de la Casa de Gobierno. Hasta él físicamente lo hizo, ¿no? Sí, por supuesto. Es un símbolo. Es eso, un ¿no? símbolo. Sí, claro, por supuesto que puede haber alguna persona peligrosa, uno no lo descarta, pero es un símbolo abrir las puertas a la gente. Clara, me encantó haberla entrevistado nuevamente, siempre tan clara en sus conceptos. Es importante para Despacho Play que personas como usted, que tienen un rol tan importante en la sociedad santafesina en este caso, venga a contarnos cómo está trabajando un cuerpo como lo es la Cámara de Diputados y Diputadas. Mucho trabajo para esta semana, la que viene en términos legislativos, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Hoy tenemos bastantes actividades. De hecho, está la presentación del libro de Blando con varios de quienes han sido convencionales constituyentes. Y sí, la semana que viene, bueno, los jueves que tenemos sesión, siempre hay enorme cantidad de trabajo, comisiones que se reúnen. Hay varios temas de la justicia, está la Comisión de Acuerdos reunida con varias entrevistas de temas complejos, de fiscales, así que mucho trabajo. Quiero hacerle la última pregunta. Hoy el gobierno de la provincia presentó un programa porque... por las deudas. Es increíble el nivel de morosidad que hay, no solamente en Santa Fe, sino en Argentina.
Cuénteme un poquito qué le parece ¿Qué le voy a contar a la gente? Que por supuesto lo sabe y lo sufre en su bolsillo. Creo que pasan dos cosas. Los sueldos no han acompañado a la inflación, si tenés sueldo. Los ingresos informales no han acompañado a la inflación. Y no es fácil de un día para el otro cambiar los costos fijos de una familia. Entonces, en tren de encontrar solución, a veces uno, gasta un peso de más con la tarjeta, por ejemplo, o toma un crédito, y después se ha hecho muy difícil abonarlo. Y tengo que decir también que muchas instituciones financieras, quizás los bancos menos, pero las que están más informales también se aprovechan de eso y cobran unos intereses que te van haciendo una bola imposible después de cumplir. Entonces la gente llega a tener embargado su sueldo. Es terrible. Es sistémico, ¿no? Es sistémico, claro. Hay gente no son casos aislados. No, y además estamos en una sociedad de consumo, antes lo decíamos que con el celular, y te lleva a comprar. Digo, antes vos tenías que ir hasta el centro o a un negocio, hacer todo un movimiento hasta físico para ir a comprar. Hoy estás en la cama y te tentó algo, pero nada, eso no es para que nadie se sienta culpable, forma parte de una realidad virtual que tiene lo bueno y tiene lo malo, porque está hecha para tentarnos. A vos te ofrecerá cosas muy distintas de las que me ofrece a mí, y eso hace que sigamos ahí, ¿me entendés? Y bueno, pero hay que tener en cuenta esto, los intereses son impagables. Por favor, compren hasta donde te dan tus ingresos y nada más. Es cierto que también hay poca educación financiera, pero bueno, el Estado también tiene que estar para conectar los problemas con la solución en ese marco. Gracias, diputada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. La señora Clara García es presidenta de la Cámara de Diputados y diputada de Santa Fe y ha tenido la gentileza de estar aquí en los estudios de Despacho Play. Nota que vas a encontrar en www.despachoplay.com.ar. Muchísimas gracias.